El descubrimiento y conquista de América trajo profundos cambios en todos los aspectos de la vida: culturales, religiosos, alimenticios, biológicos, médicos, científicos y mentales. Además de los cambios no menos importantes, políticos y jurídicos. Los conquistadores españoles trajeron consigo todos los elementos de una vida política y judicial formada en la península a lo largo de siglos. Desde la época de la dominación romana hasta la de los viajes de Colón. La población americana se integró a esta estructura política y judicial sin que los antiguos reinos, señoríos o altépetl americanos perdiesen su identidad. Integrados al sistema español, los intereses de los pueblos de indios se expresaron y afirmaron en el complejo sistema jurídico de equilibrio de poderes corporativos que se estableció en la Nueva España durante los 3 siglos de dominio español. Los reyes católicos y los de la dinastía de los Habsburgo jamás llamaron colonias a sus posesiones de ultramar, sino reinos de las Indias, a diferencia de la América inglesa, que sí era una colonia. Así, en 1519, quedó confirmado que las Indias serían parte del Reino de Castilla. La palabra colonia no podía aplicarse a la América de los Habsburgo, porque el estatuto jurídico de los reinos de las Indias era igual al de los demás estados de la monarquía española. El soberano, como dueño del llamado Nuevo Mundo, cedía los derechos de conquista sobre un territorio determinado a un particular a cambio de un porcentaje sobre los beneficios que se obtuvieran, el llamado Quinto Real. Tras la caída de Tenochtitlan en 1521, el rey Carlos V nombró a Hernán Cortés gobernador, capitán general y justicia mayor del vasto territorio de la Nueva España, así llamado por Cortés al admirarse de la gran riqueza de las tierras que acababa de conquistar. Con el paso del tiempo se conformaría una sociedad con sus propias manifestaciones culturales, religiosas, científicas y políticas, la sociedad novohispana. Hola, me da mucho gusto participar en este programa Antropológicas y me da mucho gusto hacerlo con mi muy admirado colega, muy querido amigo, Manuel Ramos Medina, director además durante ya varios años del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rodrigo. Hola, Manuel. Muchas gracias por haberme invitado. Vamos a comenzar hablando un poco del descubrimiento de América y uno puede preguntarse por qué, si esto no es propiamente historia de México. Pero ahí ya se forman cosas que van a ser muy, muy importantes para la historia de México. Pues tú lo sabes, Manuel, desde la preparación del primer viaje, cuando Cristóbal Colón acude ante Isabel la Católica, él ya tiene una gran certeza de que va a llegar a algún lugar importante. Curiosamente, hablando de Cristóbal Colón, el Centro de Estudios posee una ordenanza de Cristóbal Colón fechada en el año de 1493, que la escribió en el viaje de regreso a la península ibérica. Es un documento que está dirigido a los reyes católicos que se encontraban en Barcelona, de decir, encontré las islas. Y la prueba de ello es el oro, los primeros indios que van en el viaje con él y hasta animales que viajan, que según al parecer las crónicas los tienen que revivir cuando llegan porque vienen con otro clima, etcétera, etcétera. Ajá. El documento que nosotros tenemos es la gran prueba manuscrita, firmada por él, que dice llegó a estas tierras y... menciona la isla española. La española, y empieza, porque él las bautiza, Sí. y empieza él a decir, hay que empezar a poblar estas tierras. De hecho, él pone el nombre de colonizar, porque el nombre de colonizar tenía otra interpretación de lo que posteriormente se le dio a lo que fue el proceso de colonización.
Cuando regresaron las expediciones capitaneadas por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, que habían descubierto la península de Yucatán y la isla de Cozumel, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, empezó a organizar una tercera expedición que sería capitaneada por Hernán Cortés, quien ocupaba el puesto de alcalde de Santiago de Cuba. El negocio fue convenido y asentado en una escritura el 23 de octubre de 1518, y Velázquez le entregó a Cortés un pliego de instrucciones en el que le ordenaba tomar posesión de tierras, anexarlas a la corona, colonizar y catequizar, entre otras órdenes. Hernán Cortés comenzó a darse vida de gran señor y a preparar la expedición, al tiempo que con sus hombres diseñaba un plan para independizarse de Velázquez. Así, el 18 de febrero de 1519, Cortés zarpó en secreto de las costas de Cuba. Al llegar a tierras veracruzanas, los soldados y marinos de Cortés fundaron una villa que recibió el nombre de Villa Rica de la Veracruz. Tras la elección del cabildo, con 2 regidores y 2 alcaldes, Hernán Cortés renunció al cargo de capitán de la Armada que le había otorgado Diego Velázquez y aceptó los de capitán y justicia mayor de la provincia de San Juan de Ulúa con la finalidad de conquistar y poblar aquellas tierras. El Cabildo de Veracruz envió a España a 2 procuradores para informar a la corona y al Consejo de Indias de lo acontecido y de los planes de conquistar la riquísima tierra recién descubierta. Los procuradores viajaron a España con regalos de oro, plata, plumas preciosas y la carta de Cortés. Diego Velázquez, enterado de la traición de Cortés, también envió a sus procuradores con otra versión de los hechos. La corona apoyó a Cortés. Le otorgó el cargo de capitán general, gobernador y justicia mayor de la Nueva España. Pues hablemos ahora un poco de Hernán Cortés, de la conquista de México, también resaltando un poco los aspectos políticos, los aspectos jurídicos que estuvieron presentes desde el comienzo. Al saber Diego Velázquez de la enorme riqueza que existía en México, pues planeó muy bien esta tercera armada, esta tercera expedición que la puso al mando de Hernán Cortés, ya con gran temor, porque veía que Hernán Cortés era un hombre muy inteligente, muy hábil, y ya se la solía desde el comienzo Diego Velázquez que tal vez Hernán Cortés lo iba a traicionar. Es un hombre que tiene una cultura enorme, porque él había estudiado leyes. Yo creo que debe de haber sido un hombre muy atractivo en su personalidad, en su físico inclusive, y con un gran liderazgo, que como Cristóbal Colón se atrevió a cruzar los mares, Hernán Cortés se atrevió a desafiar la autoridad del gobernador de Cuba, convencer a sus hombres y llevar a cabo una empresa privada también. Y que él sabe que para justificar precisamente su actuación tiene que nombrar un cabildo que a su vez lo nombre a él como el capitán general. Y después manda todo esto a España. Ya Diego Velázquez le había dado el título de capitán general. E incluso le había dado unas instrucciones. Y ahí viene esta estrategia que tú mencionas. Un poco reinterpretaron o mal leyeron las instrucciones de Diego Velázquez, como si las instrucciones de Diego Velázquez le impidieran poblar y conquistar. Entonces la estrategia, pues tú la mencionaste muy bien, es clarísima. Primero, la decisión de poblar la Villa Rica de la Veracruz, que tiene un cabildo, y este cabildo, fundado por el pueblo, que son los soldados y son los marinos, ya tiene una autoridad propia que le pueden volver a conferir a Hernán Cortés el título de capitán general, ya no el nombramiento de Velázquez, sino un nuevo nombramiento por el cabildo. Este nombramiento se lo mandan al rey de España para que lo ratifique, es un nombramiento provisional. Durante los más de 3 meses que Cortés y sus hombres pasaron en tierras veracruzanas,
Cortés entendió que la debilidad del imperio mexica era el odio que le tenían los señoríos enemigos y de muchos de los señoríos sometidos al imperio. Su amante e intérprete, bautizada con el nombre de Doña Marina, conocida como Malitzin por los indios y como Malinche por los españoles, le ayudó a entender la situación. Doña Marina fue probablemente la hija de Tlatoani de un reino nahua veracruzano, cerca de Coatzacoalcos. Al morir su padre, su padrastro la vendió como esclava, y unos mercaderes la llevaron a Tabasco, donde aprendió la lengua maya. El conocimiento de esta lengua, además del náhuatl, le permitió servir como intérprete de Cortés con los nahuas, junto con el náufrago Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya y español. Pronto Doña Marina aprendió español con Cortés y pudieron prescindir de Aguilar como intérprete. Nunca sabremos lo que Doña Marina les dijo a Cortés y a Moctezuma durante sus diálogos. Su intervención fue decisiva en la conquista de México. Cortés y Doña Marina procrearon un hijo, Don Martín Cortés, uno de los primeros mestizos en la historia de México. En 1524, durante la catastrófica expedición a Honduras, Cortés se separó de Doña Marina, que se casó con el conquistador Juan Jaramillo, que siempre la quiso y respetó. Instalado en Coyoacán, Hernán Cortés decidió que la capital del virreinato se levantaría en el mismo sitio donde había estado el centro de poder político y religioso de los mexicas. A finales de 1521, el alarife español Alfonso García Bravo realizó la primera traza de la ciudad, respetando las avenidas y acequias de la antigua Tenochtitlan, y en 1522 comenzó la construcción del Palacio de Gobierno. Fernando Benítez nos cuenta que la Plaza Mayor de la Ciudad de México fue en más de un sentido heredera del recinto sagrado de Tenochtitlan y de las residencias de Moctezuma, donde habían funcionado los tribunales, los archivos, los almacenes y los cuerpos administrativos del imperio. En el centro de la plaza destacaba la horca y la picota, símbolos elocuentes de la jurisdicción municipal, de modo que la plaza era la cabeza administrativa y religiosa de la colonia, el arca de caudales, el brazo ejecutor de la justicia, su política y su ejército, su voz y su vientre. A semejanza de Tenochtitlan, la plaza siempre estuvo en construcción. Los edificios se hicieron y rehicieron varias veces, pero siempre conservó sus plazuelas, la del Marqués y la del Volador. La uniformidad de sus portales y sus balconerías, ámbito provisto de solemnidad, fue el escenario natural de las procesiones, autos de fe, entradas de virreyes, desfiles, corridas de toros, ajusticiamientos, canonizaciones, fiestas y llegada de flotas. Lugar de paseos, centro de vagabundos, lugar sacrosanto del poder civil y religioso de la Nueva España. Hay un acuerdo entre Colón y los reyes católicos, particularmente la reina, de decir, ¿qué te voy a dar yo a ti y qué me vas a dar tú a mí? Porque es una empresa que por primera vez se hacía con la cooperación del apoyo de la reina, que posteriormente no fue, sino que fueron inversiones privadas. Es muy notable cómo antes del viaje él ya negocia con total seguridad con la reina lo que van a ser sus recompensas. Esto es lo que se conoce como las capitulaciones de Santa Fe y se le va a ratificar a su regreso varios títulos. Uno de ellos, el que él le atribuía mucha importancia, el de almirante de la mar Oceana. Pero otro título que él no le atribuye importancia, pero va a tener una importancia tremenda, es el título de visorrey de las Indias. Así es. O sea, virrey de las Indias, que conlleva también el título de justicia mayor, juez supremo, digamos, y gobernador. Ya nos ayudaría a reflexionar sobre el tema, el carácter de este nombramiento de visorrey o de virrey a Cristóbal Colón, porque era un nombramiento vitalicio y hereditario. Lo curioso es que tras su muerte, su hijo, don Diego Colón, acude al Consejo de Indias y les dice, pues miren, aquí están las capitulaciones de Santa Fe,
aquí dice que a mi padre le dan los títulos de almirante del mar océano, visorrey, gobernador y justicia mayor, títulos hereditarios, pues ese soy yo. A mí me tocan estos títulos. Y lo curioso en este momento, que fue en 1511, que la corona reconoce la validez de esta reivindicación jurídica de don Diego Colón y le dice, muy bien, te damos el título de virrey, pero también vamos a nombrar un tribunal en las Indias, en la ciudad de Santo Domingo de la isla española. El rey tiene que delegar su poder con la idea de tener una representación con las facultades amplísimas que fue cambiando a lo largo de la historia, particularmente en la Nueva España. ¿Sí? El virrey no es un cargo que se le ocurrió de repente a la corona de España en 1492, sino que tiene todo un antecedente, como lo habías tú comentado anteriormente, de otros virreinatos que se habían abierto y que le dan la fuerza a un individuo que está comprometido con la corona porque sabe que le va a retribuir totalmente a la corona y que no lo va a traicionar. Cuando en 1546 la Catedral de la Ciudad de México fue erigida en Metropolitana, Fray Juan de Zumárraga recibió el cargo de arzobispo. 2 años después, murió y fue sepultado en la cripta arzobispal, que tiene forma de hemiciclo y se encuentra justo debajo del altar principal. En los muros laterales están los catafalcos. Cuando muere un arzobispo, su féretro es depositado en estas gavetas por espacio de 20 años, hasta que sus restos pueden ser exhumados y colocados en uno de los nichos. Al centro del hemiciclo, sobre una base de basalto adornada con una greca y un cráneo, se encuentra el contenedor con los restos del primer obispo y arzobispo de México. El franciscano Zumárraga llegó a la Nueva España en 1528, y su nombramiento coincidió con la primera audiencia que presidía Nuño de Guzmán, que sustituyó a Hernán Cortés en el gobierno. El obispo Zumárraga llegó a América con el título de protector de los indios, cargo que le orilló a enfrentarse con la primera audiencia. Para denunciar los abusos que se cometían contra los indígenas, burló la vigilancia de la audiencia y envió una relación a España, aunque al mismo tiempo, en 1539 actuó contra el ilustre noble de Texcoco, don Carlos Ometotzin, a quien acusó de idolatría y ejecutó. Este hecho provocó que en adelante la corona estableciera que los indios estarían exentos de la jurisdicción del Santo Oficio. El obispo Zumárraga colaboró en la creación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para la educación de niños indígenas, redactó catecismos para indios en náhuatl y promovió la creación de la Real Universidad de México. Por su iniciativa se estableció la primera imprenta de América, y en sus casas episcopales se abrió la primera biblioteca del Nuevo Mundo. En el caso de estas tierras, de lo que se va a conocer como la Nueva España, no sé si fue tardío o no el nombramiento de un virrey hasta 1535. Hubo el antecedente del gobierno propio de Hernán Cortés y luego la primera audiencia. Yo creo que el problema de la corona en ese momento era a quién va a poner en estas tierras, dado que el primer título se lo había dado a Colón, como que fue quizá un atrevimiento muy rápido. ¿Qué iba a pasar en unas tierras mucho más amplias, con un poder anterior, con una población muy amplia, como fue el caso de Tenochtitlan y sus alrededores? Y sin embargo, el primer virrey llega hasta 1535. Pues el momento es particularmente importante, no solamente porque el virreinato va a durar en México desde la llegada del virrey don Antonio de Mendoza en 1535 hasta 1821, sino más importante aún es este equilibrio de poderes que se establece entre el virrey y la Real Audiencia.
hay una figura central a partir de 1535 que nominalmente domina todo. Tiene nombramientos diversos. Vicepatrono de la Iglesia, gobernador general, y superintendente de la Real Hacienda, en fin. Uno pensaría que el rey de España, particularmente Carlos I, le había conferido todos los poderes absolutos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tiene que compartirlo con otras instituciones como es la Real Audiencia, de la que en principio él es la cabeza, y el otro, que era la figura del arzobispo de México. En la cima de la organización jurídico-política de la Nueva España estaba el virrey. Como representante personal del rey de España, tenía autoridad para tomar decisiones y reunía en su persona 5 cargos: gobernador, justicia mayor, capitán general, superintendente de la Real Hacienda y vicepatrón de la Iglesia mexicana. Los virreyes eran elegidos entre los miembros de la nobleza española, particularmente la castellana, y eran nombrados por el monarca. El virrey estaba obligado a rendir cuentas al rey de España sobre todos los asuntos de su gobierno, y su autoridad estaba limitada por la Real Audiencia, tribunal integrado por 5 miembros llamados oidores. Para tomar las decisiones legislativas, jurídicas y administrativas, desde 1524 funcionó en España el Real Consejo de Indias. La base política del virreinato era el cabildo o ayuntamiento, institución municipal dedicada al gobierno de las ciudades, villas y pueblos de españoles o de indios. Durante los primeros años posteriores a la conquista, los cargos de cabildo fueron ocupados por los encomenderos, que posteriormente fueron sustituidos por los miembros de las élites económicas. El gobierno eclesiástico estaba organizado en obispado y arzobispado. El rey de España, y no el Papa, nombraba a los dignatarios más altos de la Iglesia, que tenían su propio aparato judicial y una considerable influencia política y económica en el virreinato. Las órdenes religiosas de franciscanos, dominicos y agustinos, que realizaron la conquista espiritual de los indios, gozaban de una autonomía que los arzobispos y obispos trataron de limitar. La Inquisición, o Tribunal del Santo Oficio, tenía una jurisdicción autónoma y perseguía a los herejes, a los judíos y a todos los que se atrevían a apartarse de las normas. El pago de tributo, una costumbre practicada durante siglos por los pueblos prehispánicos, se convirtió después de la conquista en una preocupación constante de la corona española. Desde la implantación de la Real Audiencia y años más tarde, con la llegada del primer virrey, don Antonio de Mendoza, se establecieron ordenanzas y cédulas referentes a los tributos que debían pagar los naturales tanto a los encomenderos como a la corona. En el llamado Cedulario de Puga, redactado por el oidor Vasco de Puga, existen referencias a los lugares donde debían entregarse los tributos, el transporte según el lugar de residencia del encomendero y la manera de realizar las almonedas o subastas y las tasaciones. Y que las personas que fueren a hacer dichas tasaciones habían de tener cuenta de lo que puedan dar los tales indios a sus encomenderos o a su majestad, con lo que ellos dan a sus caciques en tomines o en mantas, o servicios personales que dizque son en algunas partes tanto que podrían pasar por tributo, y que también se había de tasar lo que dan a los gobernadores, porque dizque en esa Ciudad de México dan a don Diego más de 3,000 pesos, y que asimismo se habían de tener en cuenta que con lo que den a los alcaldes, y a las otras justicias y a los clérigos y religiosos que en sus pueblos residen. Es importante recordar que Cortés y los conquistadores no llegan de España, llegan de las Antillas, de las islas, donde acababan de presenciar la
el atroz despoblamiento de las islas por las epidemias que trajeron los españoles contra las cuales los indios no tenían defensas, pero también por el abuso, por la explotación, por la crueldad, por la codicia de los españoles, que en esa época no tenían ningún contrapeso, ningún control. Eso es lo que el historiador mexicano Silvio Zavala llamó la experiencia antillana. Cortés tenía la experiencia antillana, o sea, sabía que si llegan a México y maltratan a los indios se van a acabar, y se acabó. La encomienda es el ejemplo más claro de lo que estás diciendo. La corona de España fue muy cuidadosa en qué premiaba a los conquistadores. Sin lugar a dudas, a Hernán Cortés le toca el gran premio. Pero a los conquistadores no los puede premiar con títulos nobiliarios, ni muchísimo menos, mucho menos con la tierra, y les da el trabajo de los indios. ¿Tú crees que ellos iban a despreciar su premio? Yo creo que más bien los tenían que cuidar, claro, ¿no? Porque para ellos es la única riqueza que tienen. Y cuando llega en 1542 Tello de Sandoval, que trae instrucciones de la corona, de decir que termine la encomienda, los encomenderos, según nos dicen, vistieron de negro porque no querían el único premio que tenía. La encomienda en la fase antillana fue nefasta. Ahí sí, totalmente, y tú lo has comentado. Porque no había un poder, no había un poder fuerte Así que limitara el poder de los encomenderos. Había muerto Isabel la Católica y pues quedaba en el poder Fernando. Y todo el bando fernandino se dedicaron a explotar brutalmente a los indios a través de la encomienda y de la esclavitud. Entonces la corona prohibió la encomienda porque vieron estos efectos destructivos y mortales que tuvo la encomienda sobre los indios en las Antillas. Y por eso Hernán Cortés, cuando en 1523 comienza a repartir los pueblos, los antiguos altépetl de indios en encomienda para que paguen tributo a la corona a través de los encomenderos, lo hace desobedeciendo una vez más a la corona. Y recuerdas aquella carta de relación donde dice que me vi forzado a repartir a los pueblos en encomienda por dos razones. Uno, para mantener apaciguados a los encomenderos, y por otro lado también era la única manera de controlar un imperio tan vasto que era una nueva España, lo cual acaba aprobando la corona, pero también porque la encomienda en la fase mexicana fue a ser una encomienda ya regulada por las ordenanzas de buen gobierno por la experiencia antillana, de Hernán Cortés, que tuvo la experiencia antillana, donde realmente regula que la explotación de los indios sea moderada y acaba funcionando un poco como lo que tú dices. El encomendero busca mantener vivos a los indios para poderse seguir aprovechando de su trabajo, claro, y de sus porque tributos. es el premio que recibieron. La mejor forma de definir el derecho en la Nueva España es pluralismo jurídico. Es una sociedad organizada a través de corporaciones, y cada corporación tiene el derecho a crear su propio derecho. Tenemos que imaginarnos tres grandes bloques. Por un lado, la justicia de las corporaciones, en donde cada corporación tiene derecho de juzgar los asuntos de la propia corporación. Por ejemplo, los comerciantes pueden juzgar asuntos de comerciantes, pero no asuntos civiles y criminales. El otro gran orden va a ser el de la ordinaria justicia del rey, que es lo que conoceríamos los tribunales normales, que van a través de lo que son los ayuntamientos, la Real Audiencia, el Consejo de Indias, y tenemos los tribunales propios de la Iglesia, que van a ser el Tribunal Eclesiástico Ordinario o Audiencia Eclesiástica, que son poco conocidos, pero los más importantes de todos, y la Inquisición y la visita episcopal. A nosotros nos cuesta trabajo entender el derecho novohispano, porque para nosotros hay un solo órgano productor de derecho, que es el Estado, y solamente lo que diga el Poder Legislativo es derecho y es ley, interpretado por los órganos jurisdiccionales, pero es el Estado siempre el que juzga y el que dicta la ley. En la sociedad de la Nueva España, un pluralismo jurídico. Son dos formas de organizar la vida jurídica totalmente distintas. Cuando en nuestra sociedad algunos cuerpos sociales
sonadamente las comunidades indígenas reclaman su derecho a tener su propio derecho, no sabemos qué hacer, porque para nosotros solo el Estado puede hacerlo legítimamente. El Códice de Yahuitlán fue elaborado por distintos tlacuilos a mediados del siglo XVI en Oaxaca y se considera un ejemplo típico de los estilos indígena y europeo. Las láminas del documento pictográfico parecen recrear un proceso inquisitorial contra el cacique y dos señores principales de la población, que se dio entre 1544 y 1546. En las distintas láminas están representados don Domingo de Guzmán, cacique de Yanguitlán, y el encomendero Francisco de las Casas, que tuvieron un conflicto con la Orden de los Dominicos. El códice parece haber sido elaborado para celebrar un acuerdo o reconciliación entre el cacique, el encomendero y los religiosos, con el objetivo de comenzar la construcción del convento y la iglesia del lugar. En las primeras láminas se muestran dibujos de productos tributados, que son un recuento de lo que los habitantes habían dado en tributos o trabajos a sus nuevos gobernantes. En otras láminas aparece un enorme rosario, símbolo de los dominicos. El rosario da vuelta y termina en manos de un señor de aspecto europeo, no eclesiástico, quien conversa con tres indígenas que aparecen a escala más pequeña para establecer la diferencia social. Como representación del juicio, otras de las láminas muestran a un fraile escribiendo un acta sentado en una silla de dignatario. El Códice de Yanguitlán está hecho sobre el papel europeo y actualmente se encuentra en el fondo restringido de la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Don José de Gálvez, ministro de Indias y visitador real, llegó a la Nueva España en 1767 para realizar una evaluación de las condiciones que imperaban en el virreinato, especialmente en los territorios del norte, tan alejados de la Ciudad de México. En la región llamada Nueva Extremadura, o provincia de Coahuila, existían entonces unas cuantas villas y algunas misiones administradas por franciscanos, y los habitantes enfrentaban constantemente las invasiones de las tribus bárbaras, que desplazadas de los territorios de la Unión Americana hacia el sur, atacaban aquellas poblaciones. José de Gálvez fue el encargado de promover un sistema eficaz de defensa en la frontera norte y poner en práctica los proyectos reformistas del rey. Se trataba de un programa que contemplaba la creación de intendencias, siguiendo el modelo francés. En adelante, los intendentes serían nombrados directamente por el rey. Gálvez se enfrentó y envió a juicio al virrey Marqués de Cruillas, que fue sustituido por el Marqués de Croix. También fue el responsable de la expulsión de la Orden de los Jesuitas de la Nueva España. Emitió bandos, implantó impuestos y reorganizó administrativamente el virreinato para centralizar el poder de la metrópoli. Por los servicios prestados, Carlos III lo nombró Marqués de Sonora y Ministro Universal de las Indias. Había otra institución complementaria de la encomienda que era la esclavitud, que de alguna manera va contra esta noción de la libertad humana. Había ciertos indios que sí eran esclavos. En estos años en los que estamos hablando, ¿verdad? Sí, la esclavitud acaba más o menos en 1551, esa es la fecha fuerte, ¿no? Entonces es curioso el aspecto legal de la esclavitud, que se justifica ya desde la fase antillana por dos motivos, dos supuestas razones jurídicas. Uno es la esclavización de los indios en, entre comillas, justa guerra. Si a los indios se les anuncia que se les va a hacer la guerra si no se someten al rey de España y a la religión católica. Es mucho la postura de Ginés de Sepúlveda. Claro, entonces se les puede hacer guerra justamente y
matarlos y esclavizarlos. La otra justificación de la esclavitud de los indios, legal, era por rescate. Los indios que supuestamente eran esclavos en los pueblos prehispánicos eran rescatados de la esclavitud indígena, claro, y se les hacía el gran favor, claro, de sacarlos de la esclavitud en la que estaban para que fueran más libres. Para que fueran esclavos de los españoles. Sí, finalmente como que pasan de un lugar a otro, pero yo creo que para la postura de los españoles, de alguna manera, aunque sí era el trabajo, quizá era menos opresivo que el anterior. No lo sé, no sé. Y fue curioso este momento, porque como los encomenderos no podían mandar a sus indios a trabajar en las minas, sí las podían mandar a cargar bastimentos a las minas, traer el mineral de regreso, podían cocinar, podían hacer casas, pero no podían trabajar en las minas. Los que lo hacían eran los esclavos. De modo que se establecían, tú lo sabes bien, Manuel, estas famosas compañías entre un español encomendero y un español dueño de esclavos para trabajar en las minas. Y menciono esto porque tiene un aspecto jurídico muy interesante, que estas compañías se establecían ante escribano. La ley, el derecho, era vital desde el primer momento de la conquista de América y de México, era vital para el funcionamiento económico de la sociedad. En 2011 publiqué un libro que se titula Los delincuentes de papel. Es acerca de la censura de libros en la Nueva España. Esta censura la realizaba sobre todo el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, institución que ejerció su jurisdicción en México o en la Nueva España entre 1571 y 1820. El Santo Oficio, bueno, tiene una fama terrible. ¿Y por qué? ¿Por qué encargarle a una institución como la Inquisición la vigilancia de libros? La gran mayoría de los libros que se leían en la Nueva España eran impresos en ciudades de Francia, de España, de Alemania, etc. A principios del siglo XVI, pues de lo más grave que empezó a suceder fue que se empezaron a difundir las ideas de Martín Lutero, de Calvino, y de otras personas que ponían en tela de juicio los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces se empezó a controlar la circulación de libros. Y durante los 3 siglos de la Nueva España, pues esto fue cada vez más en aumento. Y entonces se empezaron a publicar, no solo en España, sino en varios lugares, índices de libros prohibidos. O sea, se enlistaba las obras que ningún fiel cristiano debía leer. Y entonces, de 1750, para hablar de fechas cerradas, a 1820, los libros se convirtieron prácticamente en el principal objetivo de la Inquisición. Manuel, pues nuestro programa está concluyendo. Nos damos cuenta respecto al periodo colonial que sí hay muchas cosas realmente rescatables, particularmente esta convivencia política de las diferentes partes, corporaciones, etnias, los grupos mestizos, los blancos, los negros, los indios, esta convivencia política que hizo posible el sistema judicial. Todo esto dejó huella, es decir, en los documentos, ¿sí? Porque todo se escribía absolutamente y por eso es la gran riqueza de los archivos, tanto novohispanos como los que se llevaron a Sevilla, al Archivo de Indias, para recrear este mundo. Sí, porque había toda esta serie de instancias. Sí. Los pleitos locales en los pueblos de indios o en las ciudades o villas de españoles se resuelven en los cabildos locales. Si el problema es más grave, interviene el corregidor o el alcalde mayor. Si el problema es más grave todavía, hasta la Real Audiencia de México y el virrey. Si es más grave todavía, sube hasta el Consejo de Indias. Pero si vemos las leyes que se dieron en España o en la Nueva España, es una acumulación de leyes
que se van organizando en recopilaciones, como la recopilación de leyes de Indias, pero que no es una constitución escrita durante un congreso constituyente, de modo que la corona es la autoridad judicial máxima de la que dependen todas las demás autoridades locales, judiciales, que son las que dirimen los pleitos entre las partes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza la primera etapa del proyecto de digitalización del Archivo Histórico del Obispado de Michoacán, depositado en el museo que fuera casa de José María Morelos y Pavón. Dicho acervo está integrado por más de 2 millones de documentos que datan de los siglos XVII al XX. Se trata de los fondos diocesano, cabildo y parroquial, de los cuales se digitalizarán los documentos relativos a justicia y administración, además de series de correspondencia, parroquias y procesos criminales, entre otros temas. Este proceso permitirá proteger la documentación de la manipulación directa y para quienes soliciten de manera justificada algún documento del archivo, se les podrá proporcionar una copia, con las restricciones administrativas y jurídicas que el INAH tiene para el caso. Esta colección histórica está bajo el resguardo del INAH desde 1932 en la Casa de Morelos, ubicada en la Avenida Morelos número 323, esquina Licenciado Soto Saldaña, zona centro en Morelia, Michoacán.